Estoy muy contento. Estamos a solo 2 episodios de llegar al número 100 del podcast, que coincide con 2 años de esta gran aventura. Quiero celebrar con todos ustedes. A través de las redes sociales o del correo electrónico que ya todos conocen, manden un audio para que forme parte del episodio número 100. Un audio con lo que ustedes quieran. Puede ser su nombre, un saludo, una frase del podcast, alguna cita de su libro o película de terror favorita, o preguntas que tengan para mí. Trataré de incorporar el mayor número de colaboraciones como pueda. Y, para celebrar como se debe, algunos seleccionados recibirán productos con el logo del podcast. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta semana les traigo la historia del hombre conocido como el deprogramador de cultos, Ted Patrick. Como recuerdan, los 2 episodios anteriores los dediqué al culto Children of God. Pero la forma en que comencé esa investigación fue cuando supe de Ted. Esta es su historia. Ted Patrick nació en 1930, en un barrio muy pobre en Tennessee. Abandonó la escuela antes de terminar la preparatoria para ayudar económicamente a su familia. Se casó y tuvo un hijo. Pero a sus 25 años, cuando su hijo era aún un bebé, Ted dejó a su familia y se mudó a San Diego. Una vez en California, se volvió un activo miembro en la lucha contra la discriminación de la gente de color. A sus 41 años, su labor le significó un puesto trabajando para el entonces gobernador del estado de California, Ronald Reagan. En 1971, el hijo de Ted, de 14 años, llegó tarde a su casa, después del festejo del 4 de julio, en el Parque Belmont. Él le contó que mientras se encontraba ahí, un grupo de jóvenes, con Biblias en mano y guitarras, se acercaron a él, hablando sobre la palabra de Cristo, diciendo que él había muerto por sus pecados. El grupo se identificó como miembros de la familia llamada Children of God. Le dijeron al joven que donde ellos vivían no tenían que ir a la escuela, no había enfermedad. En pocas palabras, una vida sin trabajo ni problemas. Afortunadamente, aunque no de una manera sencilla, el hijo de Ted pudo alejarse de ese grupo y regresó a su casa. Una semana después, unos vecinos de Ted lo llamaron, pidiendo su ayuda.
diciéndole que su hijo había desaparecido hacía justo una semana y que la última vez que lo habían visto fue en la celebración del 4 de julio. Ellos le comentaron que 5 días después de su desaparición, recibieron una llamada telefónica de su hijo, en la que parecía él se encontraba leyendo un guión, diciendo que se había unido a Children of God y que no regresaría a casa, ya que ellos, sus padres, se encontraban viviendo en pecado. Cuando contactaron a las autoridades, les dijeron que no había nada que pudieran hacer, ya que el joven era mayor de edad, y mientras no fuera forzado a nada, él tenía la libertad de ir a donde quisiera. Sus padres sospechaban que para ese momento habían lavado el cerebro de su hijo, convenciéndolo de quedarse en el culto. Ted comenzó una investigación en la que supo de varios jóvenes desaparecidos el mismo día y que habían llamado a sus padres con el mismo mensaje. Después de una semana, el número de casos había llegado a más de 50. Fue ahí cuando se dio una idea de lo que posiblemente estaba pasando. Pero solo había una forma de comprobarlo: infiltrándose a ese grupo. Esto no le fue difícil. Después de solo conducir unos minutos, en el estacionamiento de una misión, encontró un autobús de pasajeros, con letras blancas que decían Children of God. Se acercó a las personas, diciendo que había escuchado sobre ellos y que estaba interesado. Fue conducido a bordo del autobús, donde se encontró con más de 10 jóvenes, hombres y mujeres, entre 16 y 25 años de edad, calculó él. Les entregaron material de lectura, y una vez que llegaron a su destino, vio unas carpas cuidando la entrada a una zona rodeada con una cerca de madera. Ted y el resto de los jóvenes fueron llevados a una habitación, donde fueron recibidos por diversos líderes, con mensajes en contra de sus padres y del llamado sistema. Fue privado del sueño por 48 horas, tiempo después del cual solo se le permitió dormir por 3 horas en el piso. Después de solo pocos días, se sorprendió a sí mismo acordando con algunas de las ideas y peticiones hechas por los líderes de su grupo. Decidió salir inmediatamente de ese lugar. Convenció a algunos miembros que tenía que regresar a su casa para obtener dinero y donarlo a la organización. La petición fue aceptada y él fue conducido al lugar que les indicó. Se dirigió a una cabina telefónica, argumentando que tenía que hacer una llamada para tener el dinero listo. Una vez en la calle, corrió, dio vuelta a la esquina y se subió al primer taxi que encontró. Había logrado escapar. Desde ese momento, se dedicó a investigar sobre el culto. Supo sobre David Berg y los orígenes de Children of God. Los padres de una chica, estudiante de la Universidad del Sur de California, contactaron a Ted. Le indicaron que su hija los había abandonado y se había unido al culto. Ted, junto a la familia de la joven, condujeron a la comuna donde ella se encontraba viviendo. Esperaron el momento adecuado, la subieron a su automóvil y la condujeron al cuarto de un hotel, donde Ted realizaría su primera deprogramación. Su proceso de deprogramación
que básicamente consistía en retener a la persona en una habitación y confrontarla con hechos referentes a su situación y palabras de su familia por unos días. Esto con el fin de que olvidaran todo lo que habían aprendido cuando se unieron al culto. Su trabajo continuó por todo Estados Unidos, ayudando a familias de personas en diversos cultos, incluidos los Munis, Krishnas, entre otros. Fue uno de los primeros en enfrentarse a los cultos. Se le conocía como el demonio negro o el relámpago negro. Su popularidad y trabajo lo llevaron a ser el fundador de la organización conocida como Cult Awareness Network o Red de Conciencia de Cultos. Como les mencioné en un inicio, Ted no tenía educación o preparación. Era un autodidacta en cuanto a las técnicas empleadas y él mismo había creado sus tácticas. Más y más familias comenzaron a solicitar sus servicios. En los 70s llegó a cobrar hasta $25,000. Contrataba a un par de fortachones para secuestrar a su objetivo. Los llevaba a una locación remota y comenzaba su proceso, que en ocasiones, se decía, iba acompañado de depravación de sueño y de alimentos. Si lo vemos desde una perspectiva diferente, él estaba haciendo un lavado del cerebro para contrarrestar otro lavado de cerebro. Pero, por otro lado, se dieron algunos casos en que padres solicitaban los servicios de Ted para otro tipo de terapias, por llamarlo de alguna manera. En 1980, la madre de Sarah Ward, una activista antinuclear y de derechos civiles, llamó a Ted preocupada por, de acuerdo a su punto de vista, un muy extraño comportamiento y creencias de su hija. Sarah fue secuestrada por 2 semanas, en las que trataron de hacer cambiar sus puntos de vista políticos. Esto no funcionó. En otro caso, los padres de Stephanie Reed Miller, de Ohio, llamaron a Ted cuando sospechaban que su hija se estaba acostando con su compañera de cuarto. De acuerdo a las declaraciones de Stephanie, ella fue secuestrada contra su voluntad, privada de alimentos y sueño, y lo peor, violada, con la intención de, supuestamente, regresarla a ser heterosexual. Una vez en libertad, la joven demandó a Ted y presentó cargos en su contra, pero el jurado lo encontró sin culpa y fue puesto en libertad. Esto sucedía ya que los padres de esos jóvenes otorgaban a Ted una especie de tutelaje en el que, mediante un juez, brindaban al deprogramador la autoridad legal de actuar sobre sus hijos. Mia Donovan es una fotógrafa y cineasta que en el 2015 creó el documental Deprogrammed, en el cual cuenta la experiencia que vivió de cerca a Ted Patrick. A mediados de los 90s, Matthew, medio hermano de Mia, era un gran seguidor del heavy metal y toda su iconografía. Había pintado su habitación de negro, con cruces de cabeza, y una actitud rebelde, juntándose con chicos malos. Todo esto, de acuerdo al padre de Matthew, padrastro de Mia. Él, muy preocupado por la situación de su hijo, estaba seguro que era parte de un culto satánico,
por lo que contactó a Ted Patrick para que lo ayudara. Mia recuerda que Ted llegó a su casa, revisó las pertenencias de su medio hermano, se llevó sus discos de Sonic Youth, los libros de Stephen King. Ted llevó a Matthew a un hotel por 5 días, donde lo mantuvo atado. Mia recuerda que algunos años después se encontró con el libro de Ted, donde entendió que el concepto de deprogramación hacía sentido en casos más extremos, como los cultos de Jim Jones o los Moonies. Pero su medio hermano, con tan solo 14 años, no pudo ni siquiera entender exactamente qué era lo que le estaba pasando, porque un desconocido lo mantuvo atado durante días y torturado psicológicamente. Esa experiencia le dejó huellas hasta el día de hoy. Con todo esto, nos podemos dar cuenta que las prácticas de Ted no eran las más adecuadas. Además, en ocasiones, cometió errores al secuestrar a personas equivocadas o al dirigirse a grupos que no eran cultos. En algunos casos, se vio enfrentado a cargos penales. En 1980, fue declarado culpable por cargos de secuestro y falso encarcelamiento en un intento fallido de deprogramación de Roberta McElish, de 16 años. Fue sentenciado a prisión por 1 año y una multa de $5,000. En la actualidad, el concepto de deprogramación ha sido abandonado y se ha adaptado más a un modelo de intervención. Los familiares de una persona que temen esté en un grupo que atenta contra su integridad tienen que convencerlo para que voluntariamente atienda a una sesión con ellos y un consejero de salida, como le conocen. Todos ellos, por algunos días, tratan de conversar a la persona de su situación. Si al final de ese tiempo la persona aún desea volver al grupo, será libre de hacerlo. En mi opinión, la idea inicial de Ted era buena. Él intentó ayudar con la poca preparación que tenía, pero sus métodos se salieron de control, llegando a atentar contra los derechos de personas que, sí, probablemente necesitaban ayuda, pero no era la forma. Al final, sus técnicas no fueron las correctas, aunque aún así existen testimonios de gente que agradece la ayuda brindada por Ted. De acuerdo a él mismo, fueron más de 1,000 personas a las que ayudó a salir de cultos. Esa fue la historia de Ted Patrick. Antes de terminar el episodio de esta semana, quiero contarles sobre el libro que leí hace unas semanas. Publicado en el 2006, Alguien en la ventana, de la escritora mexicana Mónica Brosson, con ilustraciones de Juan Pablo Gázquez. El libro cuenta la historia de Alejandro, un niño de 11 años que junto a sus padres se mudan a un departamento ubicado en un viejo edificio abandonado que pertenecía a la familia. Alejandro, molesto con sus padres por la recién mudanza, comienza a experimentar una serie de fenómenos paranormales. Su encuentro con la aparición, el espectro de un niño que solo le asigna una misión: no tengas miedo.
misión que le resulta muy difícil debido a las experiencias que está por vivir. Este libro, por lo que investigué, es el primero y no sé si el único de terror de esta autora. Es de terror juvenil, es decir, no esperen morirse de terror, aunque sí tiene varios pasajes de mucho miedo. Lo que más me llamó la atención de esta obra es que fue escrito bajo el proyecto llamado Chicos y Escritores, en el que diversos autores intercambiaban ideas con jóvenes alrededor del mundo. Los jóvenes aportaban sus ideas, personajes, ambientes, frases que los autores incorporaban a su historia. Me pareció un proyecto muy interesante, aunque lamentablemente no pude encontrar si aún sigue vigente. La página web indicada no se encuentra disponible. Si en un futuro encuentro algo, les haré saber. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.